Muy buenos días, hermanos, bienvenidos al Grupo Altares en Casa. Damos comienzo a la reflexión del sábado 13 de abril. Y vamos a aprender, hermano, cómo echar mano de la vida eterna. Leemos una escritura en Colosenses 1, versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Está hablando de Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero Él es antes, existía antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, conocemos nosotros cómo el hombre introduce el pecado en la creación cuando es tentado en el Edén y desobedece a Dios, escuchando la voz de Satanás, el eterno enemigo de Dios. Pero Dios tenía un plan perfecto para rescatar al hombre, al que había creado con un propósito, y era que el hombre lo glorificara como Dios. En Génesis 2:17 leemos que la sentencia era absoluta. El Señor le dijo al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y todos conocemos que desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. En Génesis 3 encontramos que Dios lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra. El hombre se volvió mortal y debería sudar por su sustento, trabajar. Así conoció el hombre el fruto de la desobediencia, el dolor, el hambre, la tristeza, la soledad. Y como las generaciones siguieron sin obedecer, siendo malos y egoístas, Dios los dio a través de leyes que los guiarían hasta el pacto de la promesa, una promesa que era superior. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22:18. En tu simiente, le dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa hacía alusión al Mesías, al Redentor de la raza humana, el Cristo de Dios, el Dios hombre, del que hablaron los profetas, y que era la esperanza de los hombres, en tanto se cumplía aquella promesa, en tanto el Salvador llegaba. Si la puerta del Edén fue cerrada por la desobediencia del hombre, en Cristo Dios abre de nuevo la puerta del cielo y restaura la relación perfecta con su criatura. Manifestaba Dios el amor infinito por el hombre. Dios envió a su Hijo para pagar el precio de la desobediencia. Juan 3:16 lo describe muy gráficamente. Era tan grande el amor de Dios, tan increíble, de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo, porque ¿quién daría a su Hijo, hermano? Y Dios no tenía por qué rebajarse a la condición de un humano, pero por amor a nosotros, Dios lo hizo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios buscaba restaurar el estado original del hombre, creado para vivir feliz en comunión con Dios y por toda la eternidad. Efesios 2 nos dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados a través de Jesús. Primera de Pedro 3:18 nos dice: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Parece una contradicción, pero el amor de Dios lo hizo de esa forma. Dio a su Hijo, que no debía nada. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es increíble el amor de Dios. Romanos 8:32 lo describe de otra forma, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Por su amor indescriptible, inentendible amor, el Hijo de Dios llevó nuestros pecados. El profeta Isaías describe lo hermoso de esta ofrenda, la ofrenda del Hijo. Dice: ciertamente llevó Él nuestros pecados y sufrió nuestros dolores. El Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. El verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el peso de nuestros pecados. Verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. El verso 9 nos dice: con los impíos se dispuso su sepultura, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo eso, con toda esa inocencia del Cordero de Dios, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. 53 verso 12 dice: fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano, un amor así, Dios mandando a su Hijo a morir por los injustos, por los malos. Cuando Dios vio a Cristo en la cruz y Jesús clama: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Alguien comentó y dijo: yo no puedo creer en un Dios que permita morir a su Hijo solo y abandonado. Pero es que Dios, que es un Dios justo, no podía ver el pecado, no podía consentir el pecado. Y Cristo estaba en ese momento presentándole a Dios toda la maldad y la suciedad del mundo. El asesino, el convicto, el violador, el parricida, el pedófilo, la prostituta. Esa era la cara que Dios miraba en la cruz, y Dios dice: apartó de él su rostro. Un Dios santo no puede colindar con la maldad. Por eso dice la palabra: quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Tenía que pagar el precio, hermano. Una ofrenda tan perfecta y pura, hermano, es de analizarla, porque Dios hizo algo increíble buscando nuestra redención. Hebreos 10:29 se va al otro extremo y dice: cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermano, es terrible cosa, dice la Escritura, es caer en manos del Dios vivo. En estos dos extremos, hermanos, hay un gran contraste entre la bondad de Dios y la severidad de Dios. Bondad para el hombre y severidad para castigar el pecado. Pero, hermano, ¿qué merecerá aquel que se burle del Hijo de Dios? Y es lo que la gente hace ahora. La gente ya no cree en Jesús, o lo usan como una palabra de mercadeo, no es algo sentido, no es algo a lo que se le dé el respeto que esto merece. Dios va a hacer justicia, dice la palabra: horrenda cosa, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios nos abre nuevamente la puerta del Edén, nos quiere llevar de nuevo al cielo, y dio el primer paso, y puso el cordero, la expiación,
para que nosotros seamos salvos. Nosotros tenemos que pelear, como decía el apóstol Pablo, la buena batalla para ganar el cielo, para irnos al cielo, llevando a Cristo en el fondo de nuestro corazón, como un sello, como una marca en nuestro corazón. Pelear la buena batalla, como decía el apóstol Pablo, hermano, es lo que nos queda. Debemos considerarnos muertos a nuestros sentimientos antiguos, al viejo hombre, sino que ofrenda presentamos delante de Dios. El viejo hombre yo lo ofrendé a Dios. Le pido a Dios que me guíe por el sendero de la luz. Tuve que renunciar a muchos de mis razonamientos extraviados, a pretextos que hemos puesto, diciendo que no somos tan malos, que somos medio buenos, y con Dios, hermano, no hay medias tintas. Por cuanto no eres frío, dice, ni caliente, sino que tibio, te vomitaré de mi boca. Nosotros debemos tomar uno de los extremos, hermano, y tomar esto con la seriedad que merece. En esto nos va la vida eterna. Y un día vamos a estar frente a Dios dando cuentas. ¿Qué le diremos, hermanos? La vida es corta, transcurre tan rápido. En un momento estaremos ante el gran trono blanco, hermanos. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla creyendo la verdad de Cristo. Si creemos a Cristo, no vamos a dejar reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal, como dice Romanos 7. Tenemos la advertencia contra la apostasía espiritual. Esta generación en la que nosotros estamos viviendo es preocupante porque no hay que ser muy observador para darse cuenta que se da rienda suelta a la maldad. Las generaciones que salieron de Egipto fue una generación. La generación que fue al desierto y murió en el desierto era la segunda generación, pero la tercera generación ya no conocían al Señor ni se recordaban de sus hechos. Eran como un cuento viejo que ellos escuchaban, pero no conocían al Señor, no sabían cómo acercarse a Dios. Colosenses 3:5 nos dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Y habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Qué es lo que encuentras en el diario de hoy? Lo que predomina y gobierna esta generación es esto, hermano. Un espíritu de negar a Cristo, de negar a Dios, del anticristo, exactamente. Efesios 2 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Conforme a Satanás. Esos somos nosotros descritos, hermano. Llamado el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Es el espíritu que ahora opera, que trabaja activamente en los hijos de desobediencia, en esta generación que no respeta a Dios. Versos 5-6 dice: y estando muertos nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Es una transición de muerte a vida, hermano, lo que Jesús hizo. ¿Por qué renunciar a esto? ¿Por qué ser tan necio, tan irreverente? ¿Por qué va a hacer esto Dios? Dice, para mostrar en los siglos venideros su bondad infinita en nosotros. ¿Cómo se manifestó la bondad infinita de Dios? En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor. Cuando Juan vio por primera vez venir a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Efesios 2:12 nos describe a nosotros antes de conocer a Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de los pactos y de la promesa de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, los que éramos lejanos hemos sido hechos cercanos a Dios por la sangre
de su Hijo Jesucristo. Apocalipsis nos hace una invitación y nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es maravilloso la serie de sucesos y eventos, hermanos, que describe la palabra de Dios. En Cristo Dios confirmó su justicia y su perfección. Se cumplió la sentencia de muerte: del alma que pecare, esa morirá. Dios mostró su justicia invariable y castigó toda desobediencia. Y todo el hombre que ha pecado, tiene que morir. Pero espiritualmente Dios nos abre la puerta para llevarnos con Él. Dios fue severo con el pecado, pero cargó al Hijo con el pecado. Dice la palabra que quiso quebrantarlo. Por su amor indescriptible, el Hijo llevó la culpa. Voluntariamente, angustiado y afligido, Él no abrió su boca. Ningún juez, hermano, aún el juez más corrupto, ninguno podría volver a culparnos cuando Cristo, como reo de muerte, fue ejecutado por nuestros pecados, confirmando el requisito de la ley y el cumplimiento de la sentencia. Él abrió la puerta, hermano. Solo tenemos que levantar nuestros ojos. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién, dice Romanos 8, te puede condenar? Hermano, el que te justificó es Dios. Dios no te puede echar, no te va. Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es tiempo, hermano. Como dice Isaías: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos acceso, libre acceso al cielo, hermano. Esto es por gracia, no tiene que ver con obras. La salvación es un regalo de Dios, no es un cambio. Tú te portas bien y yo te salvo. Tú recibes a Cristo tal cual estás, con pecados y defectos. Nunca vas a estar mejor, solo vas a empeorar. Si lo prolongas, irás empeorando cada vez más. Te irás hundiendo en más pecado y cada vez te irás endureciendo más y más. Así como estamos, Dios nos llama y nos acepta y promete darnos un nuevo corazón, cambiar nuestra conducta, pero desde adentro. Dice la palabra en Hebreos 10: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si fue pagada la deuda, hermano, tú no debes nada. Continúa diciendo: porque donde hay remisión de pecados, ya no hay más paga, hermano. Damos gracias a Dios por esta salvación tan grande. Si nosotros desperdiciamos esta oportunidad, estamos en los tiempos postreros. Las generaciones han cambiado. El corazón del hombre de continuo es el mal. Y lo que antes llamábamos tácitamente el 99% malo y pecaminoso, ahora todo es relativo. La palabra de Dios no cambia, la ley de Dios no cambia. Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar perdón y oportuno socorro en Cristo Jesús, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Medita esta palabra, hermano. Deja que entre en tu corazón. Analiza los tiempos que estamos viviendo y te darás cuenta, hermano. Tienes la puerta abierta. Cristo te espera con los brazos abiertos, hermanos. Pasa a los altares en casa.
Bendición, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.